Muy buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Campuzano Rodríguez y el día de hoy voy a desarrollar la tarea número 2 de Física General, en el cual desarrollaré el ejercicio 4 de la letra A. Entonces, ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas MRU. Dos carros identificados como X y Y inician su recorrido simultáneamente a lo largo del eje Z. Ambos se observan desde el mismo marcado de referencia. En la hoja de cálculo adjunta en el mensaje de apertura del foro se presenta un conjunto de puntos que indican la posición de cada carro en función del tiempo. Entonces, lo que se requiere en la parte 1 es la descripción gráfica del movimiento. Entonces, me van a pedir básicamente que elabore en el MATLAB una gráfica que muestre la posición de ambos carros, de X y Y, en función del tiempo. En la misma gráfica tengo que mostrar las dos funciones de posición correspondiente a cada carro, etiquetar correctamente los ejes, el horizontal y el vertical, incluir también las unidades respectivas de cada eje y asegurarme que las curvas de los carros estén, pues, con distintos colores o estilos para poder identificarlos. Entonces, en esta gráfica que tenemos aquí, vamos a ver que se representa la posición en la función del tiempo para los dos carros denominados X y Y. Y el eje horizontal corresponde al tiempo medido en segundos, mientras que el eje vertical representa la posición en metros. Ambas funciones pues se presentan en la misma gráfica para poder facilitar la comparación del comportamiento cinemático de los dos carros. La trayectoria del carro X, representada por la línea azul, muestra una relación lineal entre la posición y entre el tiempo. Esto indica que el carro presenta un movimiento rectilíneo uniforme de forma proporcional al tiempo, lo que implica que la velocidad permanece constante durante todo el intervalo analizado. Por otro lado, el carro Y representa pues la línea roja, tiene una trayectoria curva inicial a su posición que aumenta hasta alcanzar un máximo aproximado entre 5 segundos, lo que indica una fase de desplazamiento positivo. Posteriormente, la posición disminuye del movimiento, lo cual sugiere un cambio de dirección del movimiento, y ese comportamiento indica que el carro Y experimenta un movimiento no uniforme, ya que su velocidad cambia a lo largo del tiempo. Entonces, la representación gráfica permite identificar claramente estas diferencias mediante el uso de colores marcados por los distintivos de cada carro. Bueno, entonces en la parte 2 quiere que hagamos una descripción del movimiento o las ecuaciones del movimiento. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte para dar la explicación y la solución. Bueno, entonces, para poder determinar las ecuaciones del movimiento que se realizaron regresiones en MATLAB, utilizando los datos de posición en función del tiempo para cada carro, para el carro X, la regresión obtenida fue lineal, con la ecuación que daba igual a 4t menos 1. Esta ecuación corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la posición depende linealmente del tiempo. A partir de esta ecuación se puede identificar los parámetros de movimiento, la posición inicial que corresponde al valor cuando t es igual a 0, por lo tanto z de 0 es igual a menos 1 metro, y la velocidad inicial corresponde al coeficiente del término t, que en este caso es 4 metros sobre segundos, debido a que la velocidad es constante y la aceleración es igual a 0. Para el carro Y, la regresión obtenida fue cuadrática, z de t igual a menos 2t elevado a la 2 más 20t. Este tipo de ecuación describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y comparando esta ecuación con la ecuación general del movimiento, nos vamos a dar cuenta que se identifican los parámetros físicos. La posición inicial es z de 0 igual a 0 metros, la velocidad inicial es 20 metros sobre segundos y el coeficiente del término cuadrático de la aceleración representa un medio, perdón. Entonces la aceleración se obtiene multiplicando por 2, dando como resultado A igual a menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, lo que indica que el carro experimenta una aceleración negativa o una desaceleración de su movimiento, y el signo negativo de la aceleración en el carro Y indica que el movimiento se desacelera, por eso en la gráfica sube hasta un máximo y luego baja. Entonces, en la parte 3 se busca identificar cuál es el encuentro de los carros. Entonces, una vez que obtuvimos todo lo anterior, las ecuaciones de movimiento de cada carro a partir de las regresiones, vamos a determinar el instante y el lugar donde se cruzan. Bueno, entonces en esta parte del análisis se puede determinar el instante y la posición en la que se encuentran ambos carros.
Para ello se igualan las ecuaciones de posición obtenidas de la parte anterior y así la condición de encuentro se establece cuando ambas posiciones son iguales, es decir, x de t es igual a z de y, sustituyendo las ecuaciones obtenidas mediante la regresión, que sería 4t menos 1 es igual a menos 2t a la 2 más 20t. Al reorganizar esta ecuación se obtiene una ecuación cuadrática que sería 2t al cuadrado menos 16t menos 1 igual a 0. Para resolverla se utiliza la fórmula general de ecuaciones cuadráticas. Al resolver la ecuación se obtienen dos soluciones, t1 igual a 8.06 segundos y t2 igual a menos 0.06 segundos. Esto debido a que el tiempo físico no puede ser negativo, entonces se toma como válido igual a t igual 8.06 segundos. Luego vamos a sustituir este valor en una de las ecuaciones de posición, por ejemplo, en la del carro X, obteniendo una posición de encuentro aproximada de 31.25 metros. Y finalmente se van a poder calcular las velocidades en ese instante. El carro X tiene una velocidad constante, por lo que su velocidad en el punto de encuentro es 4 metros sobre segundos. El caso del carro Y, que presenta un movimiento uniformemente acelerado, se utiliza la ecuación de velocidad de t igual a velocidad de 0 más AT, sustituyendo los valores. Entonces sería velocidad de 0 igual a 20 metros sobre segundos, quedaría igual a menos 4 metros sobre segundo al cuadrado y t igual a 8.06 segundos. Lo que quiere decir que se obtiene una velocidad aproximada de menos 12.24 metros sobre segundos y el signo negativo indica que en ese momento el carro ya se mueve en dirección contraria. Finalmente, vamos a ver que estos resultados se verificaron en MATLAB, observando que el tiempo y la posición calculados coinciden con el punto de intersección en las curvas en las gráficas de posición y velocidad. En la parte 4, que es la final, vamos a hacer el uso del simulador. Para no extendernos, voy a resumir básicamente lo que se debe hacer, que es configurar el simulador en donde se da una posición en el carro X y en el carro y el carro X con el último número de mi cédula, que es el número 4, y el carro Y con el menos 4. Entonces, los archivos están nombrados como datos, movimiento X y datos, movimiento, y con los datos resultado de la simulación, tiempo, posición, velocidad y aceleración. El archivo se abre en una hoja de cálculo en Excel. En MATLAB, entonces, se va a elaborar una gráfica que muestre la posición de ambos carros, X y en función del tiempo. Hay que comparar estas dos gráficas obtenidas en la parte 1 y deducir cómo estos nuevos valores de los carros se siguen encontrando o no. Además, tenemos que describir cualitativamente cómo cambian las gráficas de movimiento con este nuevo conjunto de parámetros. Entonces, en la parte final, básicamente, de la comparación, podemos ver que los carros se siguen encontrando, aunque esta vez un poco más rápido, porque mientras en el ejercicio anterior a los 8.06 segundos, ahora es a los 7.45 segundos. Esto en cuanto a la posición en la primera parte. Y muchísimas gracias por la atención prestada.